Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal. Hoy vamos a ver las vocales en español. Comencemos pues, bienvenidos. Bueno, en español, las vocales, el tema de las vocales es supremamente fácil. ¿Por qué? Porque en español las vocales son 5, solo 5. Y sus sonidos también son 5. ¿Cuáles son estas vocales? Muy fácil. A, E, I, O, U. En español solemos hacer una diferencia. Tenemos 3 vocales abiertas, es decir, para poder hacer el sonido, tú tienes que abrir la boca. A, E, O. Si ustedes ven, para poder pronunciar estas vocales, la boca tiene que ir abierta. A, E, O. Y tenemos también 2 vocales que llamamos cerradas. ¿Por qué? Pues porque la boca no se abre tanto. ¿Cuáles son? I, U. ¿Sí ven? I, U. La boca solo se abre un poquitico para que pueda salir el sonido. Entonces es muy fácil. 5 vocales, 5 letras y 5 sonidos. A, E, I, O, U. Facilísimo. ¿Por qué hago esta aclaración? Muchachos, muy fácil. Porque estuve averiguando y en otros idiomas, por ejemplo como en inglés, las vocales son 5, pero los sonidos son como 13 sonidos, casi 13 sonidos. Por ejemplo, en la palabra hate, si ustedes ven, está la vocal A. Pero esta vocal no se pronuncia A, se pronuncia hate, ¿sí? En cambio, si ustedes ven la palabra cat, en inglés también, miren que es la misma vocal en inglés, pero mire que se pronuncia diferente a la palabra hate. La palabra hate usa la vocal A, pero el sonido es A, hate. Y la palabra cat, usa la misma vocal A, pero el sonido es A, cat, ¿sí? Hay 2 sonidos para una misma vocal. En inglés llega casi a 13 sonidos por las 5 vocales existentes. Eso es un montón. Lo mismo en coreano o en hebreo. Pero no así en español. En español, A, E, I, O, U. Esas son las 5 vocales y su sonido es tal cual como se pronuncia. A, E, I, O, U. Eso es todo. Facilísimo, ¿no les parece? Ahora, hay que hacer una salvedad. En español tenemos una cosa llamada diptongo. Diptongo. ¿Qué es un diptongo? Muy fácil. Un diptongo es cuando encontramos dos vocales en una misma sílaba. Por ejemplo, en la palabra flauta. Si ustedes ven, está la vocal A y la vocal U. Están pegaditas. Pero el sonido no cambia para nada. Cada vocal mantiene su propio sonido. Si ustedes ven, la pronunciación sería flauta, flauta, flauta. Si ven, aunque son 2 vocales unidas, el sonido de cada una de ellas no cambia, es el mismo. La A suena fla, la U suena flau, flauta. ¿Entendido? Entonces, que tengan presente ese pequeño detalle. Se llama diptongo, aunque hayan 2 vocales unidas, cada una de ellas mantiene su propio sonido. O por ejemplo en la palabra puerta. ¿Sí ven? ¿Sí ven que tenemos la U y la E? La U y la E. Cada una de ellas mantiene su propio sonido. Puerta. Puerta. Muy fácil. Bueno amigos, eso es todo.
espero que les haya gustado, que les haya sido de ayuda. Les recuerdo que también tengo un video donde estamos hablando sobre todo el abecedario, las vocales que vimos hoy, más las consonantes. ¿Sí? Como ustedes saben, el idioma español se compone de consonantes y vocales. La mezcla de consonantes y vocales forman las palabras en español. Los invito para que lo vean. Denle un super like, compártanlo con sus amigos y espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.